quietos por casi un año, pero desde hace 3 meses volvieron a comenzar a publicar eventos. En este momento están presenciales. El fin de semana pasado tuvieron Pereira Tech Day, tuvieron todo el día charlas relacionadas con Python, charlas relacionadas con tecnología, con management y demás. Entonces, si también quieren visitarlos, unirse allá, tienen un grupo un poco más activo de Telegram donde comparten información relevante de tecnología, ofertas de trabajo, temas que tienen el desafío con la comunidad y demás. La calificación media de eventos de Manizales Tech Talk está en 4.8. Por favor, cuando se termine el evento, les solicitamos que vayan a mirar y pues pongan sus apreciaciones muy sinceras de qué estamos haciendo bien, qué quizás podemos mejorar. ¿Qué se ha hecho este año? Manizales TikTok no se enfoca en solamente lenguajes de programación o una tecnología específica. Queremos abordar diferentes temáticas que creemos son relevantes para la industria. Tuvimos Web 3.0 con Ángela, que estuvo liderando todo el tema en Platzi. Ya nos compartió sus perspectivas de qué iba a ser la Web 3.0 para este año y los años siguientes. En febrero tuvimos temas de performance, tuvimos una charla de Elixir, tuvimos una charla de inteligencia artificial para frontend. Seguimos con temas de identidad 3.0, cuál es la evolución de la identidad que ven desde ciertas perspectivas. Hablamos de temas de management como experiencia de desarrollador, Space, nuevos frameworks que son aplicados a los equipos de ingeniería. Hablamos de observabilidad como código. Si tienen alguna pregunta, por ejemplo, de esa charla, allá está Carlos. Carlos fue la persona que nos acompañó en esa charla y que es la charla más vista en este año. Y lastimosamente, la sesión pasada no la pudimos tener, está pendiente de cuadrar nuevamente con Daniel Rico, porque no tuvimos tanta acogida en la charla de OpenTelemetry. Entonces, estamos ahí definiendo fechas nuevamente, cuadrando calendarios para poder darla más adelante. Ese bien, hoy empezamos la última parte del año, ¿cierto? El último cuatrimestre. El evento de Wenian, en el que tendremos dos charlas. Vamos a hablar de Angular, todos los desafíos que tenemos allí cuando estamos trabajando con Frontend. En noviembre vamos a tener una con Yuri Niño, que va a ser sobre Disaster Recovery Testing. Y en diciembre tendremos otra de inteligencia artificial eh, enfocada a unos casos de uso que están haciendo en una empresa manizaleña. Eventos externos también queremos que las personas conozcan y puedan ir. En este mes, no, en este mes no, en el mes de octubre van a traer una charla de testing. Es la primera charla de testing que se va a hacer en el país, según lo que me comentaron los organizadores. Va a ser en Medellín. Un día es presencial y un día es virtual. Entonces, si quieren tener un poco más de información, pueden ir a qualitysense.com, revisar, ver si la agenda les parece interesante y pues ojalá puedan asistir. Esta charla se ha hecho en dos ciudades diferentes en sus dos versiones. Una creo que la hicieron en Chile, no recuerdo la ciudad, y la otra fue en Uruguay. Esta vez eligieron a Colombia para venir a compartir todo el tema de calidad. Van a hablar de performance, van a hablar de pruebas, de rendimiento, de filosofías, DIVOS, van a hablar de CRE. Entonces, si hay alguna persona que esté interesada, que sepan que esa charla es el 21 y 22 de octubre, la presencial es en el DABA, para que vayan separando ahí el espacio. Las charlas normalmente se graban en YouTube, lo mismo va a pasar con esto, pues lo vamos a tener allá. Como les decía, este año se han recorrido varias temáticas, se puede como código, temas de web 3.0, inteligencia artificial. El año pasado tocamos infraestructura con código, frontend, hablamos también de enfoques de inteligencia artificial a productos ya desarrollados con la gente de vivo, de pedir a que nos compartir su experiencia, cómo fue el proceso de tomar todo lo que la industria iba diciendo y aplicarlo ya directamente a un producto determinado. Canal de YouTube, Manizales TikTok, lo buscan y ahí están todas las charlas almacenadas. Grabación disponible en el canal de Manizales TikTok.
Si tienen alguna pregunta para la charla, ahí está para que puedan seguirlo. Es un slide. Nosotros estaremos por allí muy pendientes de hacer el proceso de revisión de sus preguntas. O como están pocas personas, pues simplemente levantamos la mano y nosotros vamos pasando el micrófono. Dos charlas tenemos hoy. Como lo decía, muchas gracias, Sebastián, por toda la gestión y a los speakers por venir a compartir su conocimiento. La charla uno va a ser los retos de la usabilidad en productos cripto. En esta charla hablaremos acerca del impacto de los activos digitales, usabilidad, aceptación y los desafíos de las compañías del sector por generar cotidianidad de los usuarios. Juan Pablo Ramírez es el CPO de Wenia. Juan Pablo, bienvenido al escenario. Un gusto tenerte por acá y el escenario es Ya, ahora sí. Muchas gracias a todos y bienvenidos a este espacio. La idea es nombrar realmente el sobre que puedan ver, aunque no sé si lo vaya a ver mucho, porque esperaba algo más grande, pero hago el esfuerzo por contarles lo que está ahí. Gracias, John, y gracias, Sebas, por la invitación. Como oriundo de esta ciudad, para mí es un orgullo verlos aquí y saber que la comunidad, desde que yo estudiaba hasta este momento, ha evolucionado tanto. Y no solamente la comunidad en áreas de tecnología, sino también alrededor de diferentes temas que se han venido dando como resultado de la exposición y la evolución tecnológica y de las capacidades que cada uno va teniendo a medida que el tiempo pasa y que nosotros aquí en Manizales vemos que sin necesidad de salir de acá podemos tener la capacidad de trabajar en compañías que nos retan, en compañías que tienen la capacidad de hacer que nuestro talento esté al servicio de la comunidad y que podamos de alguna forma también lograr un impacto positivo, no solamente para nosotros, sino para el desarrollo de la región. Espero que vamos un momento ahí para poder arrancar. Mientras tanto, les puedo contar un poquito. Como les dije, yo soy de acá, estudié en la Nacional, Administración de Sistemas Informáticos. Luego me fui a ir a Medellín a trabajar en una compañía de telecomunicaciones que me permitió profundizar un poco más lo que a mí me gustaba en el momento, que eran los temas de telecomunicaciones y de redes. Ahí trabajé un tiempo hasta que entré a trabajar en Grupo Bancolombia. Algo que me sigue apasionando mucho es la investigación. Y la investigación no solamente por el hecho de saber qué está pasando y cómo evolucionan las cosas, sino cómo la investigación aporta a los negocios. Cómo de alguna forma yo puedo entender que si una corporación financiera, que quizás para muchos su función es simplemente almacenar dinero, tiene una cantidad de componentes por detrás que le permiten que ustedes puedan tener transacciones en tiempo real, que puedan consultar sus saldos en una aplicación, que puedan incluso pensar en una aplicación para poder hacer este tipo de cosas. Cosas que hoy en día vemos que son tan normales, pero que anteriormente pues no eran tan sencillas. Empezando pues con la evolución de hablar alrededor de... ¿Sí, cuándo funciona? Sí, Todavía. yo creo que sí. Sí, ya, Sí. gracias. Eh, de pasar a consultar el saldo por mensaje de texto, pues para no decir que ya estoy muy viejito, sino también poderlo hacer en una aplicación y que la transacción se pueda dar como yo la necesito. Esa usabilidad para conectar con este tema, que para nosotros es tan normal cuando hacemos uso de una aplicación financiera, ¿por qué no lo podemos hacer igual de sencillo cuando hablamos del mundo cripto? El mundo cripto tiene una cantidad de componentes que son de muchísimo valor para las personas, entendiendo que el valor es algo que es inherente a cada uno de nosotros y lo que es valioso para una persona es igual de valioso para otra, pero que ese valor lo vamos a tener que transmitir, lo tenemos que percibir de una forma en que si yo prefiero usar una aplicación de cripto a mi aplicación financiera, es porque estoy encontrando algo que quizás la aplicación financiera no me está entregando o que la de cripto sí me permite de una forma más fácil, más intuitiva y más segura lograr. Eso es solamente un componente, pero pensemos también en lo que pasa cuando yo tengo otros dolores que tengo que desarrollar, como por ejemplo si tengo que enviar dinero a otras partes del mundo, cuánto me cuesta a mí irme a una sucursal o irme a una revisadora o irme a otro lugar, saber que tengo que hacer diferentes tasas de cambio, saber que tengo que pensar
que quizás la transacción no vaya a dar en tiempo real de 2 días. Y entendiendo que en cripto hay una barrera gigante de conocimiento, pero hay un valor subyacente importantísimo cuando decimos tiempo real, cuando decimos mejores tarifas y por último, mayor seguridad. ¿De qué les quiero hablar aquí? Les voy a hablar de diferentes temas, porque hablar de usabilidad en donde si estamos hablando de aplicaciones, estamos hablando de usar, eh, enviar dinero, tengo que pensar que lo tengo que hacer fácil. Eh, Después pensar que hay barreras, como se mencionaba ahorita, desde el punto de vista de la educación financiera para hablar del mundo cripto, cuando ni siquiera hemos podido eliminar el paso que hay del efectivo a la digitalidad. Y una vez entendiendo eso es por qué este tema del mundo cripto es distinto. Y me voy a ir para crear alrededor de estos temas. ¿Por qué hablar de usabilidad? Porque cuando uno le pregunta a las personas qué es lo más difícil al momento de usar una aplicación de cripto o usar una billetera cripto específicamente, lo primero que les van a decir es, yo necesito entender por qué estamos hablando de diferentes redes, porque tengo después que pensar cuántos activos hay. Si nos vamos en este momento a un sitio que se llama CoinMarketCap, vamos a encontrar que hay más de 10.000 criptomonedas circulantes en este momento. Y la pregunta más importante es, ¿cuál es todo? ¿Cuál tiene más valor para mí? Y la respuesta a eso pues va a depender de lo que cada uno necesite hacer. Por eso también, por cada moneda hay un tipo de red distinta. La red me permite tener diferentes capacidades y cualidades, y es precio, temporalidad, usabilidad, estandarización. Y ese montón de cosas, cuando nosotros pensamos hoy en día en el dinero, las tenemos que pensar. Pues hablamos de pesos colombianos, hablamos de dólares, y todos los bancos soportan cualquiera de las dos divisas. ¿Por qué tengo que pensar yo, si yo voy a enviar dinero a otro exchange, me toca pensar en qué red lo estoy enviando? ¿Por qué pensar en que quizás no puedo usar mi número de teléfono para hacer un envío? Tengo que pensar en la complejidad de una billetera, de una red, de un QR con una dirección gigante, que es alfanumérica, que muchas veces no es tan intuitiva. Y que cada una de esas cosas, en pro de la seguridad, hace muchísimo más difícil la experiencia de uso de una persona. El segundo punto son las estrategias de inversión. Y ahí es donde yo digo, Bitcoin no es solamente ganar dinero. Efectivamente, hay un componente de volatilidad gigante y un componente de variación del precio que permite que si yo entro en X, en 2 horas puedo tener X más 5 y pues gané, ¿cierto? Pero el mismo riesgo existe que cuando entré en X, salí con X menos 10. Entonces, ¿cuál es mi función o cuál es mi objetivo? Cuando yo digo necesito pensar en que si entro en un riesgo, mi dolor es cómo voy a invertir y cómo voy a aprender la inversión. Otro componente que yo creo que hemos dado por sentado y creemos que es muy fácil, y es en el sistema financiero, cuando pensamos en un registro, tenemos 2 experiencias. Tenemos la experiencia tradicional y es que si yo voy a abrir una cuenta en un banco, pues hay una cantidad de formularios y que perece. Pero si me voy a ir para un banco digital, hay otros componentes de la experiencia que son, entonces, digitalizar la cédula o incluso pruebas de vida, haciendo caras o haciendo muestras para saber que realmente si yo no es una foto o un deepfake. Entonces ya entramos a otros problemas de inteligencia artificial alrededor de la validación de las personas. Y por último, pues somos un país que tiene una historia y que quizás no hemos podido todavía salir de la realidad de lo que implica ciertos tipos de negocios en nuestro ecosistema. Entonces, para poder reducir al máximo los riesgos que hay alrededor de esos temas, pues yo necesito validar que esa persona, si realmente sea quien dice ser, y viva donde dice que vive, y que realmente sus orígenes de fondo sean los que yo necesito que mi negocio, en este caso un banco o un exchange, tener, ¿cierto? Entonces eso también va creando función. No se trata, como muchas personas piensan, quizás en el sistema financiero, de es que el banco solamente le presta plata al que no necesita, o es que el banco solamente le abre cuentas a los que tienen plata, sino porque siendo entidades altamente reguladas, hay una cierta cantidad de políticas, procedimientos y restricciones que las entidades van a tener que seguir, por las que se tienen que regir
para poderle dar un servicio al usuario. Por último, y no es menos importante, vamos a tener que hablar del lenguaje cripto. Me voy a volver ahí al mundo financiero. Cuando hablamos de un crédito, vamos a tener que hablar de intereses, vamos a tener que hablar de tasas de amortización, vamos a tener que hablar también de si es un crédito con una hipoteca, que es una hipoteca, y es un lenguaje que incluso en las tarjetas de crédito funciona y es los intereses de amor, pagas y no pagas. Son componentes que se han venido dando tan naturalmente que quizás no para todo el mundo sea difícil entender cuando le mencionan una de estas palabras, pero cuando vamos a un mundo nuevo como el mundo cripto, nos vamos a encontrar que hay un lenguaje completamente distinto, muy técnico, porque el que acabo de mencionar es técnico, pero técnico financiero, pero también hay un técnico tecnológico que nos lleva a que quizás no todo el mundo esté interesado en abrir una billetera o en pensar que tener Bitcoin es algo interesante. Pero entendiendo que las fricciones son las que les mostraba acá, pues también le hemos preguntado a las personas qué hace que las personas tengan la necesidad o la apertura de decir, me cambio mi producto tradicional y me hacen una política de cripto y empiezo a capital. Me dirán, es que yo pueda pagar por un artículos de uso diario. Y me voy a ir para 2015 más o menos, que fue la primera vez que yo escuché de blockchain, escuché de Bitcoin. Y lo primero que yo escuché en ese momento fue, sí hay que esperar una hora para confirmar una transacción. ¿Quién va a ir con el dinero de cripto a pagar por un café que vale fracciones de Bitcoin? Y que el café va a esperar a que yo me lo tome, a que me quede bien para poder saber si al menos ya lo pagué habiéndome lo consumido. Primer punto. Pero como ahorita también hay una reflexión de diferentes redes, pues vamos a entender que Bitcoin no es la única moneda y que hay un montón de formas de pagar por ese café que lo hacen más barato, que lo hacen más inmediato y que quizás para las personas que están haciendo el café sea más viable y más confiable una de esas redes, uno de esos activos, en vez de que yo le diga que la más popular es la que mayor valor guarda, que es Bitcoin, me la vaya a estar. Entonces tenemos retos. ¿Cómo hago cripto sea usable y que lo pueda usar todos los días, ya sea para montarlo en el bus, para pagar el cable, para pagar el café, para pagar cualquier cosa? Segundo punto, si el reto está en invertir o si el reto está en cómo hago que el valor que estoy arriesgando vaya creciendo en el tiempo, pues a nadie o a muy pocas personas van a decir que nadie no los gusta, todos les gusta perder plata. Perder plata es invertir y cuando uno invierte, sale de inversión, quizás haya un mayor o un menor valor del dinero invertido inicialmente. Yo no sé cuántos de ustedes saben, y va a preguntar directamente que cuando invierten en acciones, finalmente no es un valor. ¿Quién ha invertido en acciones? ¿Qué pasa cuando uno invierte en acciones, en fiducias, en instrumentos que no son tangibles? Tangibles que yo no puedo tener aquí como te gusta apuntado. Y es que yo no compro o yo no invierto en algo que pueda ver, efectivamente, pero tampoco invierto en algo que fácilmente pueda transferir y que fácilmente pueda saber que si metí uno, eso equivale a uno. Uno cuando invierte, invierte en representaciones de algo. Pues invierte en representación de una acción, por ejemplo, la de Avianca, que fue ahora hace mucho tiempo y que ahorita seguramente están ricos en vitaminas porque no tienen mucho. Perdieron muchos millones de inversiones. Cuando uno invierte en la unidad varía, fluctúa, pero cuando uno se sale de esa unidad vale otra cosa, ¿cierto? Y esa cosa, en el tiempo, así como el dinero pierde capacidad, pierde poder adquisitivo, pues lo pierde uno, el dinero se mantiene, pero pues vale menos el dinero. Pero lo que uno busca es que cuando uno invierte, crezca la representación y crezca el valor del dinero en ese tiempo. En el mundo cripto pasa lo mismo, solo que el riesgo es más alto. Es más alto porque la volatilidad y la variación es muchísimo mayor. No en todas las criptomonedas, y no me quiero meter en los temas porque realmente es simplemente un punto y es la volatilidad es inherente al riesgo y el riesgo va definido directamente por lo que cada uno de ustedes perciba como apetito de ganar o de perder. Por último, y les mencionaba ahorita que estaba aquí sentado, es registrarse es difícil, pero al mismo tiempo, cuando uno se registra en una plataforma que realmente me esté
entregando a mí la confianza de brindarle todas las informaciones porque hay algo por detrás que genera valor. De nuevo, el valor es único para cada uno de ustedes. Pero el mundo cripto tiene un componente adicional que tiende a ser complejo. Y es que cuando uno tiene criptoactivos, uno no tiene, uno lo que tiene, perdón, es la posesión de lo que está comprando digitalmente. Y si eso lo llamamos a mundo de la criptografía, entonces vamos a tener que hablar de llaves públicas y privadas, que echamos la técnica y no la voy a decir aquí, pero lo que uno tiene es la capacidad de ser el propietario de eso que está comprando. Y una billetera de cripto termina siendo nada más que la forma en la que yo puedo almacenar esas llaves de una forma segura y de una forma fácil. Porque si no existieran, pues me toca incluso meterme en un mundo mucho más complejo, que es almacenar las llaves, guardar las palabras y esperar que ninguno de ustedes sepan cuáles son las palabras que yo te las guardé, porque muy fácilmente por eso se pueden hacer a mis criptomonedas. Todo eso para mostrarles este mapa de distribución de la usabilidad de cripto en el mundo. Una cosa que importa y es, entre más oscuro, es donde, en los países en donde más se hace uso de los criptoactivos, en este caso. Siendo India, siendo algunos países de este asiático y Estados Unidos, y por aquí en África, que son los que más usan cripto. Tenemos que pensar también que las necesidades que hay, va a sonar bonito que se llama de europeo, del Ecuador para arriba y del Ecuador para abajo, económicamente son muy distintas. Si me decía hablar del Ecuador, partamos de esta línea por aquí donde está México para el Ecuador. ¿Por qué? La persona en Norteamérica que compra cripto lo hace por inversión. La persona en Sudamérica que usa cripto lo hace por necesidad. Lo hace por necesidad de que quizás el poder adquisitivo de su país no es suficiente y necesita resguardar mayor valor en el tiempo. Mientras que el que lo hace en otro lado no tiene ese problema. ¿Por qué? Vive en una economía en donde el poder adquisitivo se mantiene, el dinero no pierde valor a medida que pasa el tiempo, los gobiernos van en pro de poder crear ese tipo de incentivos económicos, mientras que, vamos a hablar de nosotros, por el otro lado, tenemos necesidades muy distintas, ahorramos en dólares porque el peso cada vez pierde mayor valor, porque la tasa de cambio fluctúa día a día en céntimos, en décimos de peso colombiano, y necesitamos poder mantener un estilo de vida, una calidad de vida y acceso a servicios que realmente son necesarios para nosotros. Les voy a mostrar entonces cómo en función de todo este cuento que les he echado, si no lo van a ver desde ahí, cómo las empresas cripto empiezan a resolver ese tipo de problemas para que las personas confíen en ellos, para que pueda ser más fácil el registro, para que de alguna forma puedan entender que el mundo cripto puede ser igual o mejor al mundo financiero tradicional, y es en un registro, tratar de hacerlo lo más claro posible. Pero yo creo que ninguno de ustedes lee los términos y condiciones de cualquier lugar o de cualquier sitio cuando está abriendo una cuenta. Y eso es una carreta larga. Más que porque sea carreta, es porque al final lo que hace una compañía tradicionalmente es decir, venga, usted es responsable de ciertas cosas, yo soy responsable de otras cosas. Si llega a pasar algo, miramos a ver quién va a perder, pero muchas veces la compañía no es la que pierde. Hay un registro asociado a un correo electrónico, a una contraseña, pero ustedes también tienen que pensar que cuando una compañía decide crear un producto, no lo hace porque haya un componente filantrópico detrás de esto. Siempre no crea negocios porque simplemente quiere que el mundo sea feliz, quiere que todo el mundo tenga acceso a las cosas. Hay un negocio detrás de esto y hay un valor. Y un valor es que ustedes usen la aplicación, que hagan transacciones para que finalmente ese beneficio que ustedes ven se vea relacionado directamente al beneficio económico de la compañía. Vamos a otra compañía que hace cosas similares y vamos a que en pro de eliminar la visita a un sitio físico, ¿cómo confío yo en la persona que se va a tomar una foto, que le va a tomar una foto al documento que mencionaba ahorita, o me va a entregar una prueba de dirección para que esa transacción y ese conocimiento de la persona sea tan transparente que yo como empresa tenga la facilidad de brindarle mis servicios y la confianza de que va a hacer las cosas bien?
sí, me empecé a escuchar distinto. Eh, por, un tercer ejemplo es, esta es una compañía colombiana o con inversión colombiana, pero nace en Chile principalmente, en donde busca de alguna forma entregarle una tranquilidad al cliente, ya es que entendiendo que el mundo cripto a veces se vuelve complejo. La complejidad también está en cómo hago que suplantar a ese cliente o suplantar a esa persona o que usar esa aplicación sea tan segura y tan difícil que nadie más tenga la capacidad de robarme la información para hacer lo mismo que hago yo. Yo compro cripto porque al final tengo la confianza de que esa aplicación no le va a pasar nada, o que si a mí se me pierde mi teléfono, la persona que se lo encuentre y no me lo quiera devolver, vaya a hacer uso de lo que tengo ahí adentro y le quede tan difícil hacer el uso que solamente necesite que yo esté para que pueda suceder. Y es ahí donde vamos a componentes de segundos factores de autenticación, de terceros factores de autenticación. Ya andamos con, perdón, ya andamos con llavecitas, eh, con llavecitas para poner en el teléfono, para confirmar que sí soy yo, o para meter en el computador, más allá de segundos o terceros factores de autenticación. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que sea tan difícil para el otro, pero que sea lo suficiente fácil para mí. Esto no me voy a quedar aquí, sino que me voy a pasar para esto. ¿Por qué si abrir la cuenta es tan fácil? ¿Por qué no hacemos igual de fácil que la gente se vaya y se quiere ir, que cancele la cuenta, que mueva los activos para otro lugar? Hay una característica muy importante del mundo cripto y es la interoperabilidad. ¿Y qué es la interoperabilidad? Les decía ahorita, si yo saco pesos colombianos de un banco, pues no puedo ir para otro y funcionar de pesos colombianos. Entendiendo que el peso colombiano es un único activo, y Juan ahorita lo va a mencionar, el único activo reconocido en Colombia por el Banco de la República como activo que puede circular. Les decimos a las criptomonedas también criptoactivos. Son un activo. ¿Qué es un activo? Es una representación de valor. Valor que quizás para el gobierno nacional, en el caso de cripto, es nulo o insignificativo, pero para quien lo tiene sí genera mucho valor. Y la interoperabilidad en el mundo cripto es un componente de diseño, en donde si yo estoy en Wenia, quiero pasar para Binance, quiero pasar para UDA, me quiero pasar para Lemon, lo puedo hacer muy fácilmente, sin necesidad de que esas compañías tengan que hacer integraciones entre ellos para poder lograr que ese dinero se pueda mover fácil, ese dinero, esos criptoactivos, perdón. Entonces, cancelar una cuenta de es tan sencillo como que el usuario solamente en dos tabs en una aplicación se pueda ir, pero le estamos poniendo 6 pantallas para que se pueda ir. ¿Por qué? Porque efectivamente mi negocio o el negocio de la mayoría de los exchanges va a ser cómo hago para que ese cliente no se vaya. ¿Qué debo entender yo en términos de usabilidad para que la persona siga estando? Vamos a pasar rápido las pantallas porque ustedes van a dar pantalla. Les mencionaba al comienzo que la usabilidad y el mundo cripto van de la mano porque entendemos por qué estamos haciendo uso de los productos, cuál es la finalidad de esto. Y vamos a hablar de un componente muy importante de lo que es financiero. En Colombia, el indicador de eso del sistema financiero está del 94,6%. Eso quiere decir, está aquí chiquitico, que 36,1 millones de adultos en Colombia tienen algún producto financiero. Un producto financiero puede ser una cuenta de depósito, una cuenta de ahorros de trámite simplificado o de bajo monto. ¿Que cuáles son? Facturamiento normal, entidad de plata, que son esquemas que le permitan a las personas ahorrar, tener acceso a esquemas digitales de transferencia de dinero y de recepción de dinero sin necesidad de tener que hacer validaciones difíciles o complejas como las que vimos ahorita. ¿Eso qué permite? Eso no se va a ver, pero lo voy a contar. ¿Eso qué permite? Que a medida que pasa el tiempo, y esto es una gráfica que va desde el 2019 hasta el 2023, el número de cuentas de ahorro totales en Colombia haya aumentado posterior a la pandemia. ¿Qué logró la pandemia? Eso es sobre super cliché porque escucha muchas veces. ¿Qué logró la pandemia? Ah, la transformación digital. No solamente la transformación digital.
logró que las personas pudieran entender que no era necesario salir de la casa para poder ir a pagar los servicios, para poder comprar o incluso para acceder a, eh, ¿cómo se llama en la entrega del gobierno? Eh, Subsidios, para poder acceder a subsidios. Subsidios que se empezaron a dispersar en aplicaciones que antes no se usaban. La gente antes hacía filas en el centro para que entregaran un subsidio de alimentación, de estudio, de vivienda. Ya se lo consignan en Nequi, Plata, en cualquier otra aplicación. Entonces, esta tendencia llevó a que las personas, y estamos hablando de educación financiera y de usabilidad, entendieran que debían confiar en la tecnología para poder hacer uso del dinero que les estaban entregando, del valor, que se volvió valioso para esa persona. No se volvió valioso madrugar a las 7 de la mañana y por allá para el centro a hacer la fila, sino que se volvió valioso confiar en que esa aplicación iba a resguardar su dinero, iba a poder ir a un cajero automático y sacarlo a un corresponsal bancario, o incluso pagar con eso una dinámica que antes no era para nada natural en las personas. La segunda gráfica habla del crédito. Hubo una desaceleración del crédito en el 2020, pero también entendemos que para que la economía pueda avanzar o para que los sueños de las personas se puedan desarrollar, necesitan acceder a dinero. Y ese dinero lo van a poder acceder, ya sea vendiendo cosas o endeudándose. Y es allí entonces donde entramos ahorita en la educación financiera y es la deuda. Yo, ¿por qué me tengo que endeudar para alcanzar algo? El interés, la amortización, el plazo, cosas que se vuelven naturales, pero que hablando, estos son cifras esto se llama la banca de las oportunidades, se llama el sitio, que se enfoca en regiones específicas del país y en sectores rurales, en donde vamos a entender también que la cantidad de adultos que empiezan a tener productos financieros va creciendo en el tiempo. Adultos, personas de 18 hasta su fallecimiento. Pero que también hemos vivido una transformación cultural alrededor de cómo las personas de una generación posterior a la mía, que es toda la de la mayoría de ustedes, entienden que la confianza no está en la entidad financiera o en la oficina física, sino que está en lo que yo empiezo a vivir en un teléfono. He visto personas, incluso mis papás, ya pagando con Apple Pay o con Google Pay, porque lo ven mucho más conveniente que sacar la billetera, porque a ellos quieren ver riesgos sacar la billetera. Mi papá todavía se la guarda por aquí entre las medias, que uno ya no ve eso como claro. Sí, pero él es feliz con su billetera en las medias. ¿Por qué? Porque en una época, cuando se montaban al bus, les sacaban la billetera del bolsillo. Y en las medias pues, era un poquito más difícil, ¿cierto? Entonces es una tendencia mental que a hoy pues, la vamos a tener que ir evolucionando hasta que lleguemos a la digitalidad total. Y cuando hablamos de acceso a educación financiera, no hablamos únicamente que vamos a entender qué es el crédito, qué es la tasa de interés, qué es cripto, qué es una billetera, qué es una llave, sino, venga, ¿cómo le enseño a las personas a ahorrar? ¿Cómo le enseño a las personas a gastar? Porque también hemos visto que hay una serie de bancos que empiezan a tener unas carteras de cobro gigantes porque la gente se endeuda pero no sabe pagar. ¿Por qué? Porque como no manejamos. Y eso que ese es el sistema financiero tradicional. ¿Qué pasa con el banco? No le va a mandar a nadie a cobrar, ¿cierto? O quizás si tiene con qué pagar en términos de una propiedad, pues se le paga la propiedad. ¿Qué pasa cuando se vuelve un tema de seguridad? ¿Qué pasa cuando la deuda es con una persona natural? Que, para no mencionar un personaje, le mandan a alguien a que le cobre, ¿cierto? Y que quizás se cobre con plata o no se cobre con plata, y eso se vuelve muchísimo más difícil. ¿A qué voy con esto? En Colombia tenemos iniciativas que buscan que los jóvenes empiecen a entender la educación financiera desde el colegio hasta programas en hasta programas universitarios, pero eh, los niños, a través yo me acuerdo cuando estaba pequeñito, la casita roja, la leyenda de se le regalaban a uno para ahorrar. Después conocí la escuela Colombia y ahora es un marranito, un centro comercial al que le puedo echar monedas y él me puedo crear una cuenta digital sin necesidad de que yo como niño en su momento supiera para qué era eso. Pero yo le echaba monedas a la alcancía, pero porque mi finalidad era que estuviera más pesado, no necesariamente porque yo con esas monedas fuera a hacer algo más a él.
Y entonces ese entendimiento de los niños les hace también lograr una transformación de lo que es valor. Con mis hermanitos esa alcancía tenía más valor si no le habíamos metido cuchillo para sacarle las monedas. Entonces ya no le sale la moneda tan fácil como le entraban anteriormente. Para los niños ese valor va a ser qué puedo lograr con las monedas que estoy guardando. Los niños ya no guardan monedas, ya le echan billetes porque no hay tantas monedas por ahí. Pensando también en temas de género, en esta ruralidad hay muchas madres cabezas de familia que también necesitan entender cómo sacan adelante sus familias y cómo logran a partir del trabajo y cómo logran a partir de explotar el conocimiento que tienen, porque no solamente cuidan de los suyos, sino que cuidan también de niños de otros, transformar el valor que reciben a partir de ese oficio que desarrollan todo el día. Para lo que hago mucho en eso, y es la educación financiera no depende única y exclusivamente de lo que haga el gobierno para que las personas hagan uso de su dinero, sino que hay programas también que incluso las compañías de tecnología veo en diferentes empresas intentan entregar para que las personas puedan hacer uso de un producto mucho más fácil y que de alguna forma ese producto sea de valor y tenga usabilidad en el tiempo y que realmente eso es lo que valor. ¿Por qué mezclé educación financiera? Porque cuando hablamos de cripto, la primera barrera es, porque estamos hablando de un tema que suena tan raro, criptografía. Cuando yo hablo de criptografía es porque yo quiero esconder algo, ¿cierto? La criptografía no es naturalmente como algo que yo diga es que me va a servir el poder, que es yo porque tengo que ocultar para poder usar. Y la mayor barrera que tiene el mundo cripto hoy en día es que la tecnología blockchain a veces es compleja de entender. Y la propuesta de valor del blockchain es la misma tecnología. Y es la forma como está diseñada la tecnología hoy en día para que la gente la pueda usar. Primera barrera. Segundo, te lo mencionaba ahorita, porque tengo que hablar de llaves. A la gente no le interesa saber qué es una llave pública, qué es una llave privada, cómo se hace el intercambio de llaves y qué son las semillas para poder llenar las llaves. Quizás no todos sepan, quizás algunos sepan, pero empezamos a pensar en la usabilidad con diferentes tipos de públicos. Hay gente que es tecnológicamente muy conocida y va a decir, ni por el berraco las semillas se las entrego a nadie, ni por el berraco la llave privada la guardo en tal parte, y entonces van a billeteras físicas y hacen un montón de cosas, pero porque tiene una necesidad específica. El usuario tradicional no entiende eso, no sabe, como quizás ninguno de ustedes se preocupa por saber si la cantidad de dinero que tienen en cuentas en este momento, si se meten a la aplicación bancaria y ven un saldo, si el banco realmente tiene toda esa plata guardada para hacer uso de ese dinero. Yo creo que ninguno va y le pregunta al banco, no sé si tiene eso ahí. Usted sí va a abrirlo, el cajero funciona. No necesitan saber cómo funciona un cajero para utilizar un cajero. Pero nosotros en cripto estamos empecinados en que la gente tiene que entender qué es blockchain, cómo funciona y para qué es una billetera, para decirle, compre Bitcoin y use. Entonces, esa usabilidad y ese proceso hace un poco más complejo que las personas puedan llegar a hacer uso de un producto. Ese punto 3 es muy técnico, no lo voy a decir. Y por último, la centralización. ¿Y por qué hablo de un paradigma? Porque estamos acostumbrados a que vivamos en un gobierno en donde es solamente el gobierno el que define qué pasa. Entonces hablamos de centralización. Entonces, si es que no hay una entidad que vigile, eso es peligroso y eso no va a funcionar. ¿Y por qué no empezamos a hablar del paradigma de la distribución o de la desintermediación, o del paradigma de donde todo el mundo puede tener una copia exacta de lo que está pasando y no necesitamos de nadie que nos administre, no necesitamos de nadie que nos regule, sino que nosotros mismos, la comunidad, de alguna forma le intercambiamos valor gracias a que la tecnología nos lo permite y que la criptografía, que no es algo oscuro, sino que es algo que hace más seguro que podamos hacer dentro de ellas, pues nos permite que podamos trabajar, ¿cierto? Pero requiere de un proceso de aprendizaje. Y ese proceso de aprendizaje tiene historia. Y esa historia la vamos a mencionar en 5 puntos. Primero, hay personas que no confían porque sí. Entonces, yo tengo fe de que eso va a funcionar. Yo necesito ver, muéstrame que esa transacción pasa, que se demora un segundo y que el otro lado la ve y que no va a pasar.
gente que no, simplemente la tiene que ver y confía. Y esa confianza en la tecnología no es tan fácil. No es tan fácil en una persona que quizás estaba acostumbrada a ir a cobrar un cheque porque le pagaron con él, a decir entonces que le hacen una transferencia, que es un saldo ahí y que es dinero. O que está acostumbrado a vivir del diario y que una moneda y que un dinero es lo que conoce como valor y que cuando yo se lo digitalizo, le estoy cambiando el paradigma del valor para esa persona. Segundo, dilema de ambivalencia y la confianza, y es, confío o no confío, pero ¿por qué voy a confiar? La confianza está es, ¿qué pasa si esa compañía se quiebra o ya no existe? Y tenemos casos, FTX, Silk Road, los mismos bancos, Silicon Valley Bank, en fin, una cantidad de fracasos que han hecho que la reputación en el mundo cripto se reduzca un poco y que la fe pase a ser un poquito más de confianza, porque entonces ya no ir ciegamente, desde mi fe no es ciega, sino que tengo que tener algo que me respalde. Y esos errores también nos hacen aprender, esos errores nos permiten a nosotros también entender que hay formas distintas de hacer negocios. Esos mismos fracasos hacen entonces que veamos noticias que dicen, es que el Bitcoin se usa para lavado de activos, es que las personas cuando usan cripto lo hacen porque quieren esconder el dinero, porque no quieren que nadie sepa. Es que yo no necesito decir a la DIAN que estoy transando con criptoactivos y no necesito pagar impuestos. Ahí hay un equilibrio, ¿cierto? Hoy en día no es obligación reportar los criptoactivos que uno tiene, pero las ganancias hay que reportar. No, no trabajo en nadie, no es consejo de tributación, pero para que lo tengan en cuenta. Eso es algo muy importante que hace que las personas quieran o no hacer uso cripto, lo mismo que los miedos irracionales, y es por alguna razón, y quizás alguien eh, le dijo algo a otra persona, diga, es que yo ya no confío en X porque le pago otra cosa a un conocido. O incluso, ante la complejidad de no entender el mundo cripto, dicen, es que, qué pereza, prefiero hacer uso de ChatGPT que me dice que tengo que hacer y es más fácil, porque simplemente usar un navegador que descargar una aplicación, hacer un registro por una prueba de vida, guardar llaves y mirar a ver a quién le puedo transmitir este valor, porque yo compro Bitcoin y yo qué hago con eso. Y eso es un problema muy importante que tenemos que resolver. Y por último, es la complejidad en el lenguaje, es la complejidad de yo tener que hablar de los componentes que he repetido, creo que durante todo este tiempo, para lograr que confiabilidad, transparencia, seguridad. Son tres componentes que no son tan fáciles de asimilar cuando yo actualmente confío en el billete de 10.000, porque la transparencia del billete de 10.000 está, aunque los puedan falsificar, es mucho más difícil. Y la seguridad, que quizás todos creamos que tenemos en el efectivo, pero ese billete que yo recibí de 10.000, por ejemplo, que les acabo de dar, por cuánto no nos ha pasado, ¿qué se habrán pagado por el billete de 10.000? Entonces, no sé, se puede haber pagado un socorramiento, ¿cierto? Lo se puede haber pagado una extorsión, lo podemos haber pagado muchas cosas con el mismo billete. Cosas que en el mundo cripto, a partir de la transparencia y la trazabilidad, son muchísimo más fáciles de detectar. Pero no porque yo quiera detectar con eso los malos. Yo con eso quiero lograr que mi negocio, que la persona que está conmigo, tiene la confianza de que los activos que mueven son seguros y que no han pasado por billeteras o manos que quizás esa persona no quiera tener. ¿Qué tan intuitivo es? Depende. Depende es, les ponía el ejemplo ahorita de ChatGPT, es ¿por qué es más fácil? ¿Por qué ha sido muchísimo más fácil para una persona entender cómo usar ChatGPT y decir, de usar cosas cripto que llevan muchos más años en el mercado? Y es, lo ha hecho tangible, y es que yo en un navegador hago un prompt, me da una respuesta, fácil. La tangibilidad del mundo cripto no está porque yo necesito tener la aplicación, necesito saber que confío en que esos bitcoins están ahí. Vení, pero porque bitcoin vale lo que vale. Ah, es que eso es del aire, ¿cierto? No, la tecnología, no, la criptografía. Es difícil de explicar. Y como no es tangible, no es tan asimilable. Segundo, la usabilidad es clara. ChatGPT tiene un problema, que es que lo mencionaba Mauricio ayer, usted va a hacer una presentación tan larga, debería hacer un ChatGPT que se la haga. Me la hace ChatGPT, pues no, no queda igual. No es de ChatGPT, la inteligencia. Pero la usabilidad es, tengo un problema, resuelvo un problema en cripto, quizás el problema que yo resuelvo es
¿Cómo hago que este dinero que tengo hoy aquí me sirva a mí, más adelante le sirva a otro en otro país en el mundo, o cree más valor? Y por último, no se explica el por qué. ¿Por qué cripto? ¿Para qué cripto? ¿Por qué necesito yo pensar en eso cuando realmente con mis billetes, con mis tarjetas, yo puedo lograr quizás solucionar las necesidades que tengo hoy? Pero nuestro propósito, y hablo ya específicamente de Huella, no es crear una necesidad que no existe, es lograr que las personas entiendan que al final la tecnología no es lo único que hay detrás de una compañía. Y me voy a esta frase de un español que dice que la dificultad en entender blockchain no es tecnológica, está en el diseño del sistema. Digo en el diseño del sistema porque entonces tenemos que hablar de información distribuida, tenemos que hablar de pruebas después, tenemos que hablar de criptografía, tenemos que hablar de llaves, en fin. Blockchain tiene muchísimo valor. Cripto como activo, como elemento que se usa de blockchain, tiene muchísimo más valor. Pero está en las manos de nosotros lograr que este tecnicismo, que esta jerga y que la forma en la que le expresamos a las personas por qué deberían usar cripto, te va a cambiar. Esto no es publicidad política pagada más allá de que la W esté ahí, aunque es un tipo que parece una W, pero no es una W esté ahí, que es, nosotros en Buenia intentamos lograr que estos tres componentes sean lo más fácil posible, que sean fácil, confiable, seguro y la transparencia completa, la facilidad de la lograr. ¿Cómo le hablo a una persona que apenas está empezando en este mundo para que diga, yo quiero hacer uso de esta aplicación con el tratar de hablarle a una persona en pesos colombianos de cripto suena raro. Nosotros nos embarcamos en un proceso de desarrollar una moneda estable en peso colombiano, que eso quiere decir entonces que el peso colombiano ya está en cripto, gracias a bueno. No esta, es la única, esta es la última vez que le doy el peso colombiano, porque nosotros no tenemos, tenemos pesos, porque ya no tengo otro problema jurídico, y es el peso, la representación del peso que todo el mundo tiene hoy, ya está en cripto, está en una billetera, pero últimamente interpretable únicamente vive hoy en el ecosistema de Web. Pero lo que buscamos nosotros es que las personas entiendan que para acceder al mundo cripto lo pueden hacer desde pesos colombianos, que para poder comprar Bitcoin necesita comprar una unidad que en este momento cuesta 65.700 dólares, sino que puede comprar, como el señor del helado que pone en la casa de mis papás, desde 5.000 pesitos. ¿Cierto? Puede comprar una fracción de cripto, y eso equivale a 0,001 Bitcoin. ¿Cierto? Y tienen cripto. La unidad no es lo que se puede comprar, siempre se puede comprar fracciones. Y que de la misma forma en la que entran, pueden salir directamente a sus cuentas en el banco, inicialmente Banco Colombia, próximamente otros bancos, pero lo que buscamos es no vayan a la complejidad de entender que cripto es en dólares, no vayan a la complejidad de que cripto es únicamente una receta de crédito, o que incluso cada la tasa de cambio fluctúe, ustedes van a perder valor o perciben mayor o menor valor, porque puede también ser para arriba o para abajo de la inversión que hay. Entender incluso que lo que mencionaba ahorita de las redes es difícil de explicar, pero también vamos a cambiar un paradigma adicional y es el reverso en las transacciones. Ustedes van para un comercio y la transacción no pasa, o a ustedes les llegó un mensaje de texto para el comercio no notificó, ustedes ya no, el banco me devuelve la plata. O hay comercios de esta uno dice, yo voy a reversar esa transacción. ¿Es fácil? Sí, porque es un sistema centralizado. En el mundo cripto, si yo me equivoco y mando la plata para la dirección que no es, le puede decir muchas gracias por la plata porque no la vuelvo a ver. Vamos a hacer un ejemplo. Cuando a mí se me pierde la billetera con plata, esa billetera se fue esos billeticos, yo no los vuelvo a ver. ¿Por qué? Porque yo era el custodio del billete. Se los encontró y él hizo uso de ellos. No los devolvió, yo ya no los vuelvo a ver. El mundo cripto, cuando eso se va donde no es, yo tampoco los vuelvo a ver. No hay reversos, no hay forma de que eso sea mío nuevamente. ¿Cómo le comunico eso a las personas? Digan, entienda que es la red, entienda que paga con el reverso de las transacciones que no existen, entienda que usted debe estar muy seguro para dónde va a enviar el dinero.
Y simplemente entenderlo, no simplemente decirlo una vez, sino, hey, antes de cada transacción, ¿estás seguro que vas a mandar el dinero para hacer? ¿Estás claro que le diste QR que era, o esa la dirección que es? Y finalmente, en este tema, es cuando hablamos del mundo cripto, los límites no existen. Yo puedo hacer una transacción de un Bitcoin, no sé, de 5.700, como decía ahorita, o puedo hacer una transacción de 10.000 pesos. El límite está en cuánto le cuesta, en este caso, a esa transacción viajar. Y el viaje no es porque yo estoy en Buenia cobrando más, es porque como es una comunidad, como es un sistema, el sistema se tiene que mantener. Y ese mantenimiento tiene un valor. Y como en el símil de las autopistas, si yo salgo ¿de dónde salgo yo? Si yo salgo del batallón para el centro a las 5 de la tarde, pues va a estar más congestionada la vida, ¿cierto? Por ende, si yo quiero ir más rápido, pues quizás no vaya en bicicleta, pero como está lloviendo, pues tenga que buscar una forma que me haga ir más rápido. Y si yo puedo ir más rápido, yo estoy dispuesto a pagar más por pasar más rápido el batallón al centro. En el mundo cripto pasa lo mismo. Si yo quiero que mi transacción pase más rápido, tengo que estar dispuesto a pagar más para poder que esa transacción se confirme más rápido. Y esa confirmación me permite a mí que esa usabilidad sea más clara, que esa percepción de valor yo la pueda tener y que al final mi objetivo, que es comprar, enviar o hacer algo, sea muchísimo más sencillo y más simple. Solo para cerrar este tema, Wenia lo que busca es lograr que este mundo cripto sea fácil, accesible y sencillo para todos a través de la creación de un puente, no el puente Chilahara que cayó, no, este no ha caído, a través de 5 transacciones. Yo puedo comprar activos digitales, puedo convertir los activos digitales en otro tipo de activos digitales, enviar, recibir y venderlos por pesos colombianos. ¿Para qué sirve? Sirve para lo que ustedes necesiten. Finalmente, tratamos de que esa usabilidad y que esa cotidianidad exista cada vez que hacemos uso de web, ya sea para cambiarlo por alguno de los otros 6 activos que tenemos, 5 activos, perdón, 6 con el código de Google, en la aplicación de web, sirve para que ustedes puedan enviar plata en cualquier parte del mundo, voy a quedar quieto para poder terminar, que lo puedan enviar en cualquier momento. Pueden tener exposición a dólares digitales. Y finalmente, cuando envían es que la transacción está ahí para que la pueda usar en cualquier momento, se confirma, y la persona en Estados Unidos, en Guatemala, en la China, en Singapur, en fin, pueda ver ese valor que desde aquí le enviaron ese mismo día o dentro de esa misma hora. Se les hablé de QW, y ya, eso era todo por poder dar tiempo. Bueno, pues, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. Si tienen preguntas, como dijo yo, no se las hacemos de una vez. Eh, hay unas cositas para que me hagan preguntas, no porque me hagan preguntas solamente para... sí, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Antes de dar la información del refrigerio, ¿alguien tiene preguntas? Ahora sí, por las cosas que Juan Pablo dijo también. Yo se lo paso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Al regresar de la charla se me ocurría algo frente a, bueno, como que nos hacemos frente a temas de facturación y órdenes de compra. Y hay un tema entendido que muchas startups enfocadas en temas de créditos para compañías que compran las facturas, están a 30 días, 60 días. Nosotros tenemos esa documentación que podríamos convertir en un activo digital que tendría una, no sé si tendría una vigencia y se lo podríamos ofrecer como tal a estas startups que hacen compra de facturas. ¿Te suena eso? O sea, es como quisiera saber si estaría bien. Sí, y eso se conoce como tokenización, porque lo que vos estás haciendo es representar un valor, que en este caso es una factura, un componente digital que puedes fragmentar. O sea, esa factura no es un valor. Esa factura no necesariamente la tienes que vender a una sola persona. Puedes, a partir del archivo digital, dividirlo entre diferentes inversionistas que quieran comprar esa factura. Vos, como el originador del token, tienes la potestad de saber cuántas fracciones lo puedes hacer. Incluso puedes crear un segundo mercado que se puede subfragmentar adicionalmente, hacer que haya mayor liquidez para poder apoyar la compra o venta de esa factura. Y
y cuando se haga el cambio por el valor real, se pueda distribuir equivalentemente ese valor entre los poseedores del token. Es algo que es normal, no solamente pasa en el mundo de las facturas, pasa en el mundo de bienes raíces, pasa en el mundo de las entradas al fútbol, ojalá que nos lleva hoy, y pasa en el mundo de los derechos de propiedad intelectual, incluso con las canciones en este momento. Entonces, no es algo loco, creo que va por el camino. ¿Y qué red de blockchain recomendarías como para? Claro. Depende. Estoy de nuevo modo que ya respondo a la pregunta que Mauro te presenta. Pero hay muchas opciones. Va a depender también de, no solamente del costo de las transacciones, sino también de la facilidad de que se interopere, entendiendo que ya hay estándares que Ethereum entrega estándares de Layer 120, pero vos podés empezar a agregar componentes que no estoy diciendo que lo hagas en Ethereum, pero hay otras redes que son de capa 2 sobre eso que permiten que pueda hacerlo mucho más rápido y más costo eficiente. Entonces, mi inicial sería mi Ethereum, pero hay otras variantes de Ethereum donde pueden hacer cosas más chéveres. Vale, y usar la red, pues, Nosotros no tenemos redes, nosotros nos montamos, esto no lo dije ahorita, el Code W está desarrollado sobre Polygon, que es una capa 2 de Ethereum. Entonces nosotros no tenemos una red propia, pero el token sí es nuestro. Podemos ver. ¿Alguien más? Mauricio, es el sitio de web. Por favor, tanta por allá la mano, por favor. Te preguntan. Te lo busco. Yo tengo una pregunta referente a la usabilidad del COP-W. Exactamente qué usabilidad tiene, por ejemplo, comparada con la moneda digital de, digamos, litio, y qué beneficio me puede dar a mí tener COP-W en lugar de tener USDC. Hoy el beneficio está, por eso Samuel, hoy el beneficio está en reducir el riesgo al momento de la compra. Te lo voy a explicar por el siguiente forma. Si vos vas a entrar directo desde pesos colombianos a Bitcoin, entonces o yo hoy te digo que te vendo un Bitcoin de 75.700, pero por las fluctuaciones y por el precio te voy a dar 65.500, ¿cierto? Vas a perder $200 por alguna razón. Vos me confirmas la transacción, pero como vos vienes desde pesos, pues me toca esperar a que vos hagas la transacción en el banco y que te confirme. En eso pueden pasar minutos, pero cripto es volátil a cada segundo. Pues hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? De que suba y que vos perdás, o de que baje y que tú pierdas. ¿Qué hacemos nosotros con el COP-W? Pues tokenizamos el peso, una transacción que es 1 a 1. Vos decides, voy a comprar, voy a usar 100.000 pesos de mi banco, yo te entrego 100.000 COP-W. Y una vez lo tengas, convertís por algunos de los otros activos, de inmediato, sin volatilidad. Primer beneficio. Segundo beneficio, cuando vas a salir a tus cuentas bancarias, entonces pasa lo mismo, sino que te reduzco la volatilidad del peso para poder entregar pesos colombianos al final. Estamos trabajando en crear beneficios adicionales, como poder entregar recompensas o cashback desde las transacciones que se hagan en la billetera de Bueno. Y versus las otras, pues las otras, no me gusta hablar mal ni bien, pero tienen componentes de valor distintos, persiguiéndolos frente a que incluso lo que nosotros buscamos con el W es que pueda ser interoperable. La siguiente etapa es que no solamente tengas huella para usar con W, sino que si te gusta Binance, si quieres un W allá, vas a poder tener allá, o el Lemon, o el Buda, el PIN. Entonces, eso es lo que nosotros intentamos hacer. Tenemos una adicional por el chat. Dice, ¿se puede, qué tipos de riesgos trae el mundo cripto en el ámbito de ciberdelitos? ¿Cómo se podría combatir la extorsión si se da en el ámbito cripto, teniendo en cuenta los smart contracts? Yo creo que son dos temas distintos. Vamos a hablar de la extorsión, e incluso el mismo ransomware que sucede y que ha sucedido últimamente pues, con los ataques que piden que les paguen en Bitcoin. Hay una realidad. El cripto es el pseudonimimato, eso no sé a quién estoy transfiriendo, pero hay otra realidad mucho más grande y es que hay trazabilidad de todas las operaciones que yo hago. Entonces, yo pago por eso. Entonces, yo puedo ver después de mi transferencia por cuándo se puede, cuándo se puede, cuándo se puede, hasta que luego encontrar quién monetiza ese Bitcoin al final.
¿Cómo lo prevengo? Pues hay herramientas de conocimiento transaccional, que igual aquí como se conocen en el mercado, que me permiten a mí reducir el riesgo cuando envío transacciones en el mundo cripto. Eh, pero yo la segunda parte de la pregunta me la repetí. ¿Cómo se podría combatir la extorsión? Y la primera, ¿qué tipos de riesgos trae el mundo cripto? Entonces, la extorsión se combate con esas herramientas o incluso, pues, logrando esa misma seguridad que yo les mostraba ahorita. El segundo es establecer los factores de autenticación para evitar que a mí me suplante, evitar que mi billetera sea usada en otros lados. Y riesgos del mundo cripto, la volatilidad, el otro riesgo que tiene es riesgos de contraparte en el momento que yo compro y vendo, cuando no lo hago a través de un exchange, sino que lo hago a través de un B2B, está el riesgo de mercado y es que yo puedo comprar hoy en día un portafolio, pero mañana esa empresa desaparece y de nuevo quedo con la equivalencia del valor, pero pues eso ya después no me representa nada a mí como tal. Eh, diría esos tres niveles. Listo, perfecto. Bueno, gracias Juan Pablo. Vamos a dar un par de indicaciones. Por restricción del recinto, no podemos comer acá. El refrigerio se va a hacer en la parte de arriba, por donde ustedes ingresaron. Vamos a ir 20 minutos a las 10:55. Damos inicio a la segunda charla para que nos vamos allá. Por favor, identifiquen el fotógrafo, al networking, para que compartan después de esas fotos en su red. Gracias.